Hola, muy buenas. Hoy un nuevo vídeo de Charlie Botánico. Lo que os voy a presentar hoy es un insecticida, pero aparte de que es prácticamente natural, ahora veremos por qué digo el prácticamente, es sobre todo muy fácil de hacer, muy fácil y eficaz. También os comentaré que hay otras formas de hacer otros, pero ya nos lleva más elaboración, más complicaciones, y muchas veces lo que necesitamos es elaborarlo rápido y fácil. Y este, para mí, de los métodos que he visto y he probado, pues es el que mejores resultados me da y mejor va. De todas formas, bueno, lo primero quiero, antes de entrar en faena, agradeceros a todos los suscriptores. Ya somos 1000, ya hemos pasado ese número mágico de 1000 suscriptores y quería agradecerlo a todos. Y especialmente quiero dedicar este vídeo a mi compañero de bonsai de afición y de YouTube, que también tiene su canal, a Tony de Valencia, y mandarle un fuerte abrazo desde aquí, y sobre todo recomendaros su canal, Tony y sus bonsais, el cual es muy instructivo, muy didáctico y aprendemos mucho de él. Yo es uno de los que consulto muchas veces para hacer yo mis vídeos, mis pruebas, mis experimentos, y bueno, ahí queda. Os recomiendo que os suscribáis a su canal. Y bueno, vamos a entrar en faena y os digo, el insecticida va a llevar unos ingredientes muy sencillos, muy fáciles. Deciros que este insecticida combate el pulgón, combate la mosca blanca, combate araña roja, combate cochinilla, prácticamente todos los insectos. Algunos los mata y otros los repele, ¿vale? Con lo cual, pues es bastante eficaz por ese motivo. ¿Dónde radica la importancia de este insecticida? Es muy importante las dosis, que no nos pasemos de los ingredientes ni nos quedemos cortos, porque hay gente que lo ha probado y dice no funciona. Bueno, pues porque a lo mejor no has usado las cantidades que deberías. Entonces yo os voy a decir las cantidades y sobre todo también cómo administrarlo luego a nuestras plantas. Vale tanto para plantas de huerto como para plantas ornamentales, o yo por ejemplo que las uso para mis bonsáis, ¿vale? Insisto, es un insecticida que es fácil de hacer y muy eficaz, ¿vale? Luego ya os diré otros insecticidas, así de pasada os explicaré que podéis hacer, pero ya os digo que llevará más elaboración. Bueno, voy a bajar la cámara para que salgan los ingredientes en vez de salir yo, que ya me tenéis muy visto, y así vemos un poco cómo lo vamos a hacer. Y veréis que sencillo. Bueno, deciros también que este insecticida se puede usar como insecticida de choque cuando ya tenemos una plaga, atacar a esa plaga directamente, pero también usarlo como preventivo, ¿vale? Luego diré las dosis. Bueno, como veis aquí tengo un lavavajillas, es un jabón neutro. No quiero decir marcas, pero bueno, todos sabéis las infinidad de marcas, depende de dónde viváis, y aquí en España o en cualquier otro sitio. Tenemos lavavajillas que son neutros y nos aportan un olor y un sabor a las hojas que los insectos no les gusta, y es una de las partes que les repele. Y luego vamos a usar vinagre. Aunque por ahí en otros vídeos yo he visto, hay gente que dice que vinagre manzana o vinagre de vino, que da igual. No da igual. El vinagre de vino es mucho más potente que el vinagre de manzana. Ojo, cuidado con el vinagre blanco, que también he oído por ahí vinagre blanco. El vinagre blanco es para limpiezas industriales. Yo no usaría el vinagre blanco, es muy agresivo y puede dañar nuestras plantas. Vinagre de vino, ni más ni más menos. El lavavajillas o frigaplatos, que todos tenemos en casa, y agua. Simplemente eso, el agua. Yo el agua que uso, yo vivo en Asturias y aquí, bueno, pues la humedad que tenemos, pues bueno, en casa yo tengo deshumidificadores, y entonces lo que hago es esos deshumidificadores, el agua que suelta, la recupero yo para usarla para riego de mis bonsáis y para este tipo de operaciones también, para hacer el insecticida. Es un agua que viene del ambiente, se recupera de la humedad ambiente, entonces es un agua bastante pura, ¿vale? Bueno, pues voy con las cantidades. Las cantidades que yo he comprobado a base de probar y ver cuándo es más efectiva o menos efectiva, lo que hago es que con un vaporizador y cojo una jeringuilla, lo que hago es que, bueno, la jeringuilla en esta botellita, no sé si me va a entrar bien, no he mirado, pero va un poco justa, pero bueno, daremos la vuelta. De lavavajillas, ¿cuánta cantidad vamos a echar? Yo le he hecho 30 mililitros para 1 litro de agua,
¿vale? Entonces usaremos 30 mililitros, le voy a dar la vuelta, espero que no se me caiga mucho. Uy. Lo voy a hacer aquí fuera. Vale, pues 30 mililitros. Yo con una jeringuilla grande de estas que venden en las tiendas orientales, las tiene y son jeringuillas para salsas. Lo bueno que tiene que, como viene la regla de las mediciones, pues así controlamos lo que echamos. Entonces 30 mililitros de este lavavajillas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a echar es, vamos a echar el vinagre. El vinagre, lo que vamos a hacer es, a ver si soy capaz de quitar la tapa, porque no me he dado cuenta de echarlo en un vasito, en un recipiente que no tengo por aquí. Lo que vamos a echar de vinagre son 60 mililitros, es decir, justo el doble que del lavavajillas, que prácticamente son los que hay aquí, pero bueno, no he traído el vaso, pero bueno, me vais a perdonar, voy a cortar un momento y vuelvo a recuperar. Bueno, he traído, está grabando, sí, he traído un vasito y entonces bueno, echamos aquí el vinagre, que yo prácticamente por la cantidad que veo voy a necesitar prácticamente toda. La vamos a vaciar en el vaso y ahora controlamos con la jeringuilla. Ya os digo que es muy importante el tema de las cantidades y de la dosis, porque si nos pasamos podemos hacer daño a las plantas y si nos quedamos cortos puede que no sea efectivo el insecticida que hagamos. Bueno, pues ahora con la jeringuilla succionamos, hemos dicho 60 mililitros, aquí tenemos 30, los echamos al recipiente y otros 30, al final va a sobrar un poco, otros 30 que también los echamos. Bien, bueno, apartamos esto de aquí y vamos a tapar también por aquí el lavavajillas y lo quitamos. Y nada, ya está hecho. Ahora lo único es rellenar aquí con agua. Ya os digo, es el agua que yo tengo acumulada de los deshumidificadores. Y nada, rellenar hasta arriba. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer la operación para echarlo? Bueno, pues yo hoy lo estoy preparando como preventivo, porque ahora mismo no tengo ninguna plaga. Pero sí que es cierto que ahora que acaba de empezar la primavera aquí en España, es importante que, lo mismo me pasó llenando, no sé, vamos a ver si ahora lo cubre. Es muy importante empezar con los preventivos. Bueno, como la espuma que queda se va por afuera, los preventivos en primavera, es más vale prevenir que curar, como dice el refrán. Entonces vamos a estar con el preventivo. ¿Cómo lo echamos? Bien, ahora esto lo vamos a agitar bien, ¿vale? Una vez que lo agitemos, si le metemos presión para que vaporice bien. ¿Y cómo vamos a aplicarlo? Lo vamos a aplicar en toda la zona foliar de la planta, en todo el follaje que tenga. Si es para combatir una plaga, pues buscaremos directamente la zona de la plaga, o bien de los pulgones, o bien de los gusanos, el en vez de la hoja. Recordad que es donde los gusanos no suelen poner los huevos, con lo cual hay que ir moviendo un poco el vaporizador y buscando toda la zona del follaje de la planta. Entonces lo aplicaremos de tal manera que lo dejaremos actuar entre 15 y 20 minutos en las plantas, ¿vale? Muy importante nunca aplicarlo cuando estemos a pleno sol, ¿vale? Porque nos podría quemar las plantas. Siempre darlo, yo lo hago siempre al atardecer, o un día nublado. Por ejemplo, yo hoy tengo un día muy nublado, pues bueno, se podría aplicar, pero por la tarde mejor, ¿vale? Al tarde, cuando ya se está yendo el sol, aplicamos, dejamos actuar 15-20 minutos y luego con otro vaporizador de agua, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo en todo ese follaje pasados esos 20 minutos. En esos 15-20 minutos ya habrá matado a prácticamente la totalidad de los insectos y los que no, pues bueno, los va a repeler por el tema de que queda un sabor en la planta desagradable para ellos. Os insisto, 15-20 minutos y luego vaporizamos con agua para limpiar toda la zona foliar y todos los restos. Para hacerlo preventivo, como lo voy a hacer yo lo hago cada 20 días más o menos, me lo pongo en el calendario del móvil, me aviso cada 20 días aproximadamente, que luego pueden ser 22, 23, depende luego el tiempo que tenga cada uno, y cada 20 días en primavera y verano lo estoy aplicando, ¿vale? Y luego puntualmente si pilla una plaga, por lo que sea, que yo desde que aplico esto preventivo no pillo plagas, no tengo ninguna,
Si pilláis una plaga o tal y es muy fuerte, muy potente, normalmente con una vez valdría, pero si no, a los 3 días podemos repetir, ¿vale? Y ya con eso es definitivo. También deciros que bueno, sirve para las hormigas, que también las repele y las mata. También deciros, que me lo habéis preguntado en muchas ocasiones, para el tema de las hormigas, no es lo mismo combatir hormiga cuando tenemos el hormiguero de esas hormigas está fuera de nuestras plantas que cuando lo tenemos en la propia maceta. Si lo tenemos en la propia maceta, podemos sumergir esa maceta en agua y le dejamos como 20 minutos sumergida en la maceta y ya la sacamos, dejamos escurrir la maceta y eso lo repetimos, a los 2 o 3 días volvemos a repetirlo. Y las hormigas no saben nadar y los huevos tampoco resisten al agua, con lo cual con la primera vez que se haga normalmente muere a lo mejor en torno al 80% del hormiguero. A los 2-3 días volvemos a repetir y lo hacemos. Nos vale tanto como para plantas como para bonsáis, cualquier tipo de planta el hacer esto. ¿De acuerdo? Si es una planta que la humedad le puede perjudicar, pues nos aseguramos de dejar bien escurrir, ¿vale? Y nada, pues este es el vídeo. Bueno, ahora quedaría ya aplicarlo en las hojas, en la zona foliar, y ya os digo, a los 15-20 minutos de aplicación se le pasa con agua. Hay veces que si tenemos la suerte o sabemos prever que va a llover y tenemos nuestras plantas en la intemperie, pues también lo podemos aplicar justo antes de que empiece a llover y nos hace el efecto igual y luego la propia lluvia nos quita esos restos que hemos metido. Bueno, como veis hace mucho aire, el trípode casi me lo tira. Bueno, y nada, pues dicho esto, recordaros que nada, si os gusta el vídeo y el canal, pues suscribiros, y encantado de resolver vuestras dudas que tengáis, tanto por el canal como por Facebook me podéis buscar, Carlos Pena. También hay un grupo de Facebook que se llama Charlie el Botánico, donde también todos ahí compartimos nuestros trabajos y vamos aconsejándonos y dando opinión. Bueno, pediros disculpas por el corte, al final el viento ha tirado el trípode, no me ha dejado terminar la despedida y nada, era simplemente pues despedirme de vosotros y volver a recordaros que os suscribáis al canal de Tony y sus bonsáis, que vais a aprender mucho. Y nada, que si os ha gustado el vídeo darle a like y probar el insecticida que vais a hacer. Vale, venga, saludos.